Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Transmitimos por nuestras redes sociales de Corrillos. Cada semana tenemos un invitado especial para tratar temas locales, regionales y nacionales. Reporte Especial es un programa con invitado especial para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión Jorge Enrique Robledo, senador de la República, integrante de la Coalición de la Esperanza, arquitecto, 26 años, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En junio, vino a Bucaramanga a presentar la Coalición de la Esperanza junto con sus compañeros y ahora volvió a Santander y ayer estuvo en Barrancabermeja. Empecemos por saludarlo y darle la bienvenida, señor senador Jorge Robledo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Especial. Miller, muchísimas gracias por su hospitalidad. Un saludo a todos sus oyentes y televidentes. Expresarles que es muy grato para mí estar aquí en Bucaramanga y ayer en Barranca. Yo tengo afectos grandes, amigos queridísimos de toda la vida aquí en Santander y en el propio Barranca. Entonces, muy grato para mí estar compartiendo con ustedes este día. Bueno, señor senador, a Barrancabermeja lo ilusionaron mucho con la modernización de la refinería, que finalmente el gobierno dijo que se había gastado toda la plata en Cartagena, en la refinería de Cartagena, y para Barrancabermeja no quedó nada. ¿Qué le dijo la gente? ¿Qué pudo hablar usted con la gente ayer en Barrancabermeja? Bueno, primero ratifiqué mi posición de respaldo a la modernización de la refinería. En eso no puede haber la menor duda. Yo he estado jugado con eso todo el tiempo. Además es por razones obvias. Es que ese enorme aparato tecnológico que hay en la refinería, si eso no se moderniza, pues eso empieza a operar con costos que son inaceptables. Pero yo diría que lo principal que hice ayer en Barranca, dicté una conferencia sobre este tema de la transición energética y este debate que hay, es que invité al senador Gustavo Petro a que reconozca que se equivocó cuando dijo que había que destruir la economía petrolera, porque eso le hace un daño inmenso al país, y que retire eso de su propuesta. Es que la volvió a repetir en estos días en España, y eso es un disparate porque, claro, Colombia y el mundo tendrán que hacer una transición del petróleo y el carbón hacia otras formas de energía, en eso estamos de acuerdo todos, pero si eso se hace mal hecho, a las carreras, improvisando, de afanes innecesarios, usted desbarata la economía de un país, porque Colombia es muy dependiente de la economía petrolera. Pero además ayer yo dije una cosa que me parece muy grave. Mire, esa decisión de obligar a Ecopetrol a comprar acciones de ISA le hizo un daño grande a Ecopetrol porque le debilitó sus finanzas. Que no resulta que en unos meses entonces se inventen que hay que seguir privatizando a Ecopetrol porque como tiene las finanzas deterioradas, entonces eso pueda suceder. Y ojo con esto, esa decisión que se tomó de ISA y las otras que pueden venir no contaron con el rechazo nacional que ha debido eso contar. ¿Por qué? Porque una visión, a mi juicio, equivocada sobre cómo es que hay que cuidar el medio ambiente está debilitando el respaldo y el cariño de los colombianos a una empresa como Ecopetrol. Y recordemos que aquí están las transnacionales acechando, esperando en qué momento se quedan con todo eso. Entonces yo estoy invitando al senador Gustavo Petro, retire esa propuesta. O sea, vamos a hacer la transición energética, el país tiene que cuidar su ambiente, tenemos que terminar buscando nuevas formas de energía, todo eso está bien, pero no hagamos las cosas de tal manera que en la crisis que se viene le den un raponazo a Ecopetrol. Puede terminar cerrada la refinería de Barrancabermeja si las cosas no se hacen bien y si las ideas del senador Petro siguen planteándose. Entonces esa fue probablemente lo principal que dije en Barrancabermeja. Pongámonos de acuerdo, ¿cómo hacemos la transición energética bien hecha, pero sin destruir lo que tenemos? Porque uno no puede, Miller, hacer mal las transiciones. Yo pongo un ejemplo. Un muchacho termina el colegio y dice, yo quiero ser médico. Bueno, él lo que hace es anunciar una transición, pasar de bachiller a médico, pero si no hace eso bien, nunca será médico, porque esas transiciones son complejas. Señor senador, aprovechando que estuve en Barrancabermeja, le comentaron del tema de Ferticol, una de las empresas fuertes que tenía Santander y que pues de todas maneras suministraba los insumos que de tanto queja el agricultor, que son muy costosos porque los tiene que importar.
Sí, yo en esa lucha, sí, yo estaba al tanto de eso. Bueno, Leonidas Gómez ha estado jugando un papel muy importante, mis amigos en Barranca. Yo llevo muchos años hablando de eso, es que eso es una decisión absurda, pero es parte de todo como se gobierna mal en Colombia. Un país gobernado por gente como Duque, que dice que es mejor importar que producir, que es mejor traer del extranjero que producir en Colombia, que es mejor dar empleo allá que dar empleo aquí, pues es el país peor manejado del mundo. Entonces no es sorprendente que aquí el señor Aguilar en la gobernación, que es parte de los mismos con los mismos, tome la determinación de acabar con esa empresa, porque es que no creen en Colombia. Ellos creen que porque a ellos les va bien y a ellos les va de maravillas, a todo el mundo le va bien, y mire las tasas de desempleo y de pobreza que tenemos. Repito, un país que prefiere a los extranjeros a los nacionales no tiene futuro. Ahora, no es que no podamos relacionarnos con los extranjeros, tener negocios con ellos, yo no estoy proponiendo eso, pero me pasa lo que me pasa en mi edificio. Yo tengo relaciones excelentes con mis vecinos y las cuido, pero no se me olvida que mi familia es mi familia y que mi primera preocupación en ese edificio es cómo le va a mi familia. Sacó dos temas, o dos personajes, Gustavo Petro y el presidente Iván Duque. Le quiero hacer una pregunta un poco odiosa, no sé si sea el término. Cuando Gustavo Petro era senador, llegó inclusive a ser declarado el mejor senador de Colombia, porque estaba en la oposición, pero llegó a la alcaldía y parece que su exceso de poder le volvió diferente, no sé. A usted también lo han catalogado como un senador muy bueno, pero siempre ha estado en la oposición. Si usted llega a ser presidente, de pronto se cuidaría ¿cómo se cuidaría de no llegar a envanecerse con el poder? Yo tengo una ventaja en eso, Miller, es que mi personalidad no es una personalidad de megalómano, ni yo me siento Dios, ni un caudillo, ni nada. Ustedes verán que esa no ha sido mi comportamiento nunca. Por ejemplo, yo nunca he hecho política sola, definido como el caudillo y todo el mundo cumple mis órdenes. No, yo soy una persona de organizaciones democráticas y acepto las decisiones que me toquen, y si una vez soy el dirigente, pero si otra vez tengo que cargarle el maletín a alguien, se lo cargo como se lo he cargado a mucha gente. Entonces digamos que la comparación no cabe. La diferencia entre mi personalidad y la de Gustavo Petro se puede mostrar de todas, absolutamente todas las maneras, empezando porque en mi cabeza no cabe la idea del caudillo como un resolvedor de problemas. Los caudillismos son estériles, ningún caudillismo en la historia de la humanidad ha logrado la transformación de un país, entre otras cosas porque a un país usted lo transforma en un proceso largo, Miller, y eso usted no lo puede hacer sino con partidos para ganar una vez, dos veces. Japón llevan transformándolo en la economía de mercado desde 1860. Y usted mira Alemania, Francia, esos países funcionan es porque hay programas de Estado, que un gobierno lo desarrolla, el otro lo desarrolla, pero ese cuento de que es que hay uno que es Superman, es más, les estoy dando una mala noticia a los santanderianos: Superman no existe, nunca ha existido. Lo más parecido a Superman es hacer las cosas bien, estudiar, tener una actitud democrática, ser honrado, rodearse bien rodeado, y es así como los países van cambiando en un proceso. Cuando hubo la presentación de la Coalición de la Esperanza, donde vino usted, Jorge Robledo, vino Sergio Fajardo, vino Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, pues digamos que la propuesta enamoró, porque se veía muy alternativo, muy independiente, pero cuando llegó la invitación a Alejandro Gaviria de hacer parte de la coalición, uno como que, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué se llegó a esa invitación? Fíjese en esto, Miller, que es importante. Si usted mira con más detenimiento, piense lo que sucedió ayer, ¿sí? Y ahorita me voy a referir a eso, pero si usted mira con más detenimiento ese video inicial, ese video lo único que dice de Alejandro Gaviria es que estamos en actitud de poder conversar con él, pero que uno diga que va a conversar con alguien no quiere decir que coincida con ese alguien. Y pintamos dos líneas rojas en ese video. Dijimos, primero, este es un gobierno de oposición a Duque, y segundo, en este proyecto no caben los partidos tradicionales de Colombia. Entonces, por eso hace 2 días hacen una entrevista y unas declaraciones de Sergio Fajardo. ¿Y qué fue lo que vimos en relación con Alejandro Gaviria? En este proyecto no cabe César Gaviria ni cabe el Partido Liberal, y esa es una línea roja, y quien esté con César Gaviria y el Partido Liberal no hará parte de este proyecto. ¿Por qué? Por lo que dijimos inicialmente. Este es un proyecto de oposición a Duque, y César Gaviria y el Partido Liberal son duquistas, le están ayudaron a elegir a Duque.
¿sí? Pero además porque son parte de unas fuerzas tradicionales que han malgobernado a Colombia. Dejo claro esto para los liberales de Santander, no es un pleito con la base liberal y con los liberales, es que ese partido terminó convertido en el partido de César Gaviria. Entonces, quien sea candidato de ese partido, ¿sí?, como es el caso de Alejandro Gaviria, pues está en un proyecto que es distinto al nuestro. Y aquí estamos diciendo una cosa, Miller, también, ese cuentico que nos están montando del lado del pacto histórico y ahora de este lado, que es que nos tenemos que unir con ellos y que es obligatorio y que si no nos unimos con ellos somos los peores seres humanos. No, la política se hace con ideas, con puntos de vista y es compitiendo. Es compitiendo. En Colombia va a haber una segunda vuelta con 2 candidatos, pero la primera es con varios y nosotros vamos a estar allí con el propósito de ¿qué? De ganarles a todos los demás, porque somos distintos a ellos. Entonces esa es la realidad. No estará en este proyecto un candidato de César Gaviria del Partido Liberal, es así de simple, eso lo hemos dicho en todos los tonos, ni de la U, ni de Cambio Radical, ni de ninguno de ellos, porque tenemos ideas distintas a las de ellos, ni de Duque, ni nada que se parezca. Y la coalición, el pacto histórico será otro proyecto, otro, distinto a nosotros, y quien me vea santanderiano, escojan entre nosotros, miren a ver qué les parece mejor y voten, y ustedes toman las decisiones. Cuando vinieron a presentarse en junio acá en Bucaramanga la Coalición de la Esperanza, decía que hacía falta la participación del Partido Verde. ¿Ya está? Porque me parece que el comentario que ha hecho Angélica Lozano como que no ha sido muy bien recibido por Sergio Fajardo. No, es clarísimo, eso es una decisión que está tomada. Quienes estamos aquí en este proyecto, doy nombres propios de quienes estamos aquí, quienes dimos estas declaraciones: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo. No estaremos en un proyecto donde estén las fuerzas políticas que tanto daño le han hecho a Colombia. Listo, no hay nada que hacer. Ahora, si estamos de acuerdo en eso, bienvenidos todos los demás aquí. En este proyecto participaron desde sus orígenes la Alianza Verde. Ellos en este momento están en una controversia con unos sectores que no quieren estar aquí. Ellos tendrán que tomar sus definiciones y escoger quiénes están. Y bienvenido un candidato de la Alianza Verde a este proyecto, seguramente sería el doctor Carlos Amaya, pero eso sí, en la idea de que no nos vamos a unir con las fuerzas tradicionales ni con nadie que respalde a Iván Duque. Es así de simple. Y si ese es un lindero y el que no quiere estar en este proyecto, pues no está en este proyecto, hombre. Estamos en reporte especial con Jorge Enrique Robledo, el senador, quien está participando en la Coalición de la Esperanza. Ellos van a participar en una consulta para escoger su candidato a la presidencia de la República, pero ya volvemos en un momento en reporte especial. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, centro comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Regresa ENFAS Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas, pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad. Estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos. Llegaremos con capacitaciones ambientales,
actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con EMPAS Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida. Estamos en reporte especial hoy, ahora con el senador Jorge Enrique Robledo. Está participando en la coalición de la esperanza para sacar una nueva propuesta diferente a lo que se ha venido. Pero dentro de lo que hay, senador Jorge Enrique Robledo, y el paro lo demostró, y es que parece que ya hay mucha controversia con el candidato que ponga Álvaro Uribe, pero podría venir un candidato a nombre de Uribe, y usted dice que no quiere un Uribe en cuerpo ajeno, o algo así al respecto quiso decir. Sí, esa es una frase que yo uso mucho y que está, los invito a que lean una entrevista que se publicó en El Espectador hace 2 días, que la titula el periodista "No queremos otro Duque en cuerpo ajeno". Es que la política en Colombia es un poco el arte de las mañas, ¿no? Porque claro, como hay tanto descrédito entre la clase política de los colombianos, tanta desconfianza, y han gobernado tan mal y hay tanto sufrimiento y el país lo ha expresado, quiere cambios. Entonces parte del truco que aquí tenemos es unos que son culpables del desastre nacional, que ahora se quieren disfrazar que dizque de distintos y que dizque del cambio. Entonces nosotros que estamos diciendo en la coalición de la esperanza, en ese cuento no nos meten, nosotros queremos es un cambio de verdad. De eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que Colombia necesita, y entonces no vamos a servirles, digamos, de lavadores de cara a nadie. Tenemos estas propuestas. Ahora, con nosotros en la coalición hay gente que estuvo en las fuerzas que han gobernado Colombia, pero ahí no están, tuvieron el valor civil de romper con eso, de entender que ese ya es un periodo que en sus vidas terminó. Bueno, bienvenidos, aquí vamos a trabajar con ellos, pero siempre en la idea del cambio. Entonces, todos ellos andan, César Gaviria, Álvaro Uribe, etcétera, viendo a ver qué se inventan. Inclusive hay una declaración de Álvaro Uribe Miller, que no sé si usted la vio, en que aparece Álvaro Uribe y dice, no, yo sé que ya el nombre mío está muy desgastado, entonces yo no voy a tener candidato a la presidencia, yo voy a respaldar la democracia, que es la manera de echar el cuento de que va a esconder a su candidato, porque según las cuentas que él hizo ahí en ese programa, pues él sabe que si respalda a alguien, ese alguien se le hunde. Entonces ahora el truco es esconderse. Entonces ahora resulta que el Partido Liberal no tiene candidato, o que es que tiene candidato a un independiente y a uno que está en el cambio. No, que el doctor César Gaviria dé la cara, y que todo el mundo dé la cara y se diga cada quien en dónde está, cada loro en su estaca. Es lo mínimo en política, Miller, es lo mínimo de la honradez, que uno deje claro con quién está, y la gente ya verá si vota por uno o no. Pero eso de que una persona que es de un color se pinte de otro color para disfrazarse y engañar a la gente, eso es inaceptable. La política no se puede hacer así, yo no hago política así. Esto es con las cartas encima de la mesa, pero repito, los culpables de la destrucción de Colombia ahora andan disfrazándose de que dicen que son el cambio. Entonces por ahí, por ejemplo, hay 2 ministros de Hacienda de estos gobiernos anteriores que han desbaratado este país y andan entonces diciendo, no, yo no soy. Sí, los 2 militantes del Partido Conservador y andan recogiendo firmas, háganme el favor. Los otros que son del Partido Liberal y recogiendo firmas, ¿por qué? Están engañando a la gente. No, eso no se hace, eso es absolutamente indebido. Cuando usted habla de uno de los ministros de Hacienda, habla de Juan Carlos Echeverri, por ejemplo, y el doctor Cárdenas. Es que ellos son de los que han destruido a este país, compañeros de Alberto Carrasquilla en todas sus andanzas. ¿Sí? Y entonces ahora que son el cambio ¿para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo? No, seamos serios. Es lo mínimo que uno tiene que pedirle en política a la gente, y es que juegue con las cartas encima de la mesa. Yo no le oculto a nadie lo que soy, yo soy lo que soy. Llevo 50 años diciéndolo, y el que quiera respaldarme me respalda, y el que no quiera no me respalda. Pero yo no voy a salir con la truculencia de esconderme, pues, o de pintarme de otro color, que es lo que están haciendo estos ministros de Hacienda. Eso es inaudito. Y desde su posición, ¿cómo observa a Enrique Peñalosa, que también se muestra como independiente? Hágame el favor. No independiente. Y Enrique Peñalosa es un hombre del ultraestablecimiento, de todo eso de ellos. Y es así. Lo que pasa es que ese también se ha disfrazado de independiente toda la vida, ese ha sido su truco. Pero usted lo ve, Enrique Peñalosa llega a la alcaldía, y ¿con quién gobernó? Con todos los mismos, con las mismas, y con el mismo programa de los mismos, con las mismas, los mismos neoliberales de siempre, los mismos globalizadores, los mismos todo.
Entonces ahora el truco es que aquí ya nadie va a ser de lo que es, aquí va a resultar que en los partidos tradicionales ningún partido tradicional va a tener candidato, háganme el favor, háganme el favor, esto es el colmo del fraude, de la trampa a la gente. Lo que pasa es que también se puso de moda el tema de las firmas, ¿no? Recoger firmas. Por ejemplo, acá en Santander tenemos una persona que fue alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, está recogiendo firmas. Todo el mundo recoge firmas. ¿En qué queda la política, la verdadera política? Yo digo esto, miren, hay dos casos en la recolección de las firmas. Hay gente que efectivamente no es de ningún partido. El caso de Sergio Fajardo, para ponerlo como ejemplo, él no ha pertenecido nunca a un partido, ¿sí? Entonces, bueno, no es sorprendente que en algún momento de su vida haya recogido firmas, ¿sí? Pero que los miembros del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador anden recogiendo firmas, pero ¿y eso por qué? ¿A cuenta de qué? Es como yo que soy de Dignidad, ese es mi partido, y antes del Polo, y me voy a poner a recoger firmas que para ocultar que yo soy de Dignidad, eso no se hace. Es que la parte de las firmas complicadas es cuando la firma se convierte en un instrumento de la trampa, del engaño, de la manipulación. Ahí es donde las firmas no son democráticas, en otras circunstancias pueden ser. Bueno, para que hable más un poco de usted que de los demás, usted tiene una frase y es que dice que el pueblo está muerto de hambre, pero no de esa hambre que dice al mediodía, estoy que me muero de hambre, sino de esa hambre absoluta. Colombia está teniendo hambre, no hay comida, hay escasez. ¿Cómo ven? O sea, ¿cómo explica esa frase? Las cifras son estas, de hace unas semanas. 30% de las familias de Colombia no están haciendo sino 2 comidas al día o 1. Hay sitios como en Barranquilla donde eso le pasa al 60% de las familias, que no hacen 3 comidas al día, sino 2 o 1. Eso, Miller, es hambre, hambre literalmente hambre. O sea, esas son familias que todas las noches se acuestan a dormir con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Son famélicos, se enferman de cualquier cosa, se mueren de cualquier cosa, son completamente desnutridos, se les ve el hambre en la cara. Esto es una vergüenza mundial, ¿sí? Y de esto casi que no se habla y no se menciona. Y este es el resultado del fracaso de un modelo económico que algunos llevamos 30 años diciendo no destruyan a Colombia, no destruyan a Colombia, no destruyan a Colombia, y lo han destruido. Y la consecuencia de eso es esa hambre. ¿Qué es el resultado de que yo les doy estas cifras, Miller, de desempleo? Que el desempleo, o sea, en el origen del hambre está el desempleo. Bueno, le doy este dato. 12 millones de colombianos y colombianas que queriendo trabajar no pueden trabajar. 5 millones de colombianos en el exterior que se han ido en los últimos años porque no consiguieron empleo en Colombia. Ustedes sí han visto que están llenas las embajadas de gente pidiendo visa. O sea, porque la gente quiere irse de Colombia porque no tiene opción. Bueno, 69% de los que tienen empleo son informales, dice el Banco de la República, y la informalidad son pésimos empleos. Apenas cotizan para pensiones por ahí el 22% de los colombianos. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% de los colombianos tiene asegurada una vejez miserable, porque a los achaques inevitables de la vejez les llegarán los achaques de la miseria. Este es un país destruido. Si esto no se corrige, no hay nada que hacer. Y estamos así, ¿por qué? Por muchas razones, pero la primera, estamos en manos de una élite, de una minoría profundamente retardataria que prefiere dar trabajo en el exterior que dar trabajo en Colombia, que prefiere que haya empresas en el exterior a que haya empresas en Colombia, que prefiere que haya comida y prosperidad en el exterior antes que en Colombia, porque su negocio, el de esos que nos gobiernan, es hacer de intermediarios entre las importaciones de bienes extranjeros y el consumo nacional. O sea, gobiernan contra el país, son enemigos del país, de Colombia, de la patria. O sea, su negocio es no parecer colombianos. Esto es una cosa dramática, yo sé lo duro que es lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo puedo demostrar hasta la saciedad. Miren ustedes en Bucaramanga hay una industria del calzado poderosa y otras industrias. Yo estuve aquí cuando empezó la apertura, miren, yo era profesor en la universidad, vine a una conferencia invitado por ACOP y les dije, les van a destruir sus empresas. En esa misma reunión estuvieron el ministro de Desarrollo y el doctor Gustavo Petro, y fue el pleito que tuvimos entre los tres, ellos dos defendiendo eso y yo atacándolos. Bueno, ahí están los resultados. Pero entonces, ¿cuál es lo grave? Que las cosas salen como yo digo que iban a salir. Y entonces yo digo, bueno, arreglemos las cosas. No, senador, no las arreglamos porque el país está muy bien. Entonces estos tipos
andan con la mentira de que porque a ellos les va bien, entonces al país le va bien. Y yo dejo esta constancia, a mí me ha ido bien toda la vida, yo no estoy litigando en causa propia. Yo nací en un hogar donde no sobraban las cosas, pero tuve todas las oportunidades, no me quejo. Pero esa no es la situación del país. Este país está lleno de ciudadanos que no tienen oportunidades. O sea, aquí el que nace pobre está condenado a ser pobre, como si estuviéramos en el feudalismo. Eso es absolutamente inaceptable. Sí, sobre eso le iba a preguntar, si usted llega a la presidencia, y como dice el dicho, una golondrina no hace verano, puede ser presidente y puede gobernar, que usted decía que gobernar es diferente a ganar. Vamos a gobernar, yo soy optimista en que sí vamos a gobernar, entre otras cosas, porque yo solo puedo ganar si uno a la mayoría de este país en torno a la propuesta que estoy haciendo. Si no lo uno, no puedo ganar. Y la propuesta que estoy haciendo es una propuesta que le sirve a la casi totalidad de los colombianos, le sirve a los asalariados, desempleados, informales, le sirve a los campesinos, le sirve a los indígenas, le sirve a las clases medias y le sirve a los empresarios colombianos que están siendo arruinados por estas políticas, que no pueden prosperar por estas políticas. Y yo voy a llegar a gobernar para todos ellos, entonces voy a tener un respaldo ciudadano inmenso que me va a permitir gobernar. Ahora, yo no voy a hacer chifladuras, yo no estoy proponiendo estatizar la economía, ni acabar con la propiedad privada, ni maltratar a nadie, ni perseguir al uno o al otro, pero sí vamos a hacer reformas importantes. Entonces, por ejemplo, vamos a subirle los aranceles a las importaciones del Asia con los que no tenemos TLCs. ¿A cuenta de qué les recalamos el mercado interno? No, vamos a proteger nuestra industria de las confecciones, nuestra industria del calzado, la vamos a proteger de frente. A mí no me da pena proteger la producción nacional, porque eso es proteger el empleo. Vamos a renegociar los TLCs, lo digo también. Tranquilo, ya venimos, vamos a la ya cogió impulso. Sí, vamos a la segunda pausa acá en Reporte Especial. Estamos con el senador Jorge Enrique Robledo, ya nos va a presentar con un poco más de extensión sus propuestas y algunos puntos que tenemos. Ya venimos en Reporte Especial con el senador Jorge Enrique Robledo. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas, aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Estamos con el senador Jorge Enrique Robledo acá en Reporte Especial. Él hace parte de la coalición de la esperanza, que va a hacer una consulta y va a tener un candidato a la presidencia de la República de Colombia, y él está presente. Bueno, senador, antes de meternos un poco al tema local, usted hablaba precisamente de la economía, el tema de hoy de los contenedores y de los puertos y de que haya dificultades de importación, ¿esto le puede favorecer al país?
Pero permítame entonces también una cosa que estaba diciendo, para no dejar a quienes nos oyen en punta. Además de que voy a subir los aranceles a las importaciones asiáticas, que lo podemos hacer con toda la legalidad, vamos a proponer la renegociación de los tratados de libre comercio. En ese ambiente de libre comercio no hay Colombia. Mire, yo les doy este dato. En el 2026 debe desaparecer la producción de leche en Colombia. Estamos hablando de 350.000 familias. Porque nos van a estrellar de frente contra la leche gringa y europea y no podemos. Porque ellos son ultrapoderosos en eso y tienen subsidios inmensos. Entonces, vamos a tomar medidas que unan a este país, porque yo estoy seguro que con esas medidas se unen los trabajadores, se unen los indígenas, se unen los campesinos y se unen los empresarios, porque les interesa esto que estoy planteando. El tema de los puertos y los contenedores, es que si el país no crece y no se desarrolla, pues todo se le empieza a entrabar. Mire, eso es una cosa que es perfectamente normal. Un país que no crece, primero mantiene sus viejos problemas, pero le van apareciendo nuevos problemas porque es así, eso es de esa manera. O sea, explico esto que es interesante, la pobreza y el hambre no expresan solo un problema social dramático de sufrimiento, que a mí me duele, sino que expresan el subdesarrollo de la economía empresarial. Mire, les doy este dato. En mi oficina hicimos las cuentas. Si esos 12 millones que mencioné que queriendo trabajar no pueden trabajar, los pudiéramos emplear, habría que crear en Colombia 240.000 empresas, o sea, de 240.000 nuevos empresarios con empresas de 50 trabajadores cada una. Eso es lo que da la aritmética de esas cifras. Sí, entonces, esta es una manera para que los empresarios entiendan cómo no se gobierna a favor de ellos. Eso es demagogia de Duque. Que es que yo quiero mucho a los empresarios, y si los quiere tantos, ¿por qué tienen las tasas de desempleo que tenemos? Porque es que las tasas de desempleo son contra la economía empresarial, contra todas las economías. Le doy este otro dato. Mire, si esos 12 millones pudieran trabajar, se ganaran el salario mínimo, tendrían ingresos al año por 144 billones de pesos, millones de millones. Sí. Mire, piense usted cuántos nuevos empleos y cuánta nueva producción se podría crear para atender el consumo de esos compatriotas. ¿Cuántas panelas más se consumirían en Colombia? ¿Cuántas camisas más vendería el comercio y fabricaría nuestros fabricantes? Es que estamos en el capitalismo, y el capitalismo es un sistema que funciona bien cuando la gente no se está muriendo de hambre. ¿Por qué Estados Unidos, Alemania, Francia funcionan mucho mejor que Colombia? Porque esos son países pensados para que el país todo prospere. Y en la prosperidad de todos prospera todo, pero este es un país diseñado para que prospere una minoría, y a esa minoría le funcionan las cosas, pero el conjunto del país no prospera. Esto es ABC en economía, esto está sabido, hace 200 años se explicó. Lo que pasa es que hemos estado gobernados por una minoría que no quiere a su país, que no quiere desarrollar a Colombia, que no tiene sentimientos de orgullo nacional, que sí se tiene en otros países. Usted, cuando habla de economía, veo que es un experto. Dicen que la gente está comprando mucho con tarjeta de crédito. ¿Esto a dónde puede llevar al país? Esos son los espejismos, ¿no? Porque es que, ¿cuál es el lío con los créditos? Es que los créditos hay que pagarlos. Entonces, si usted no tiene un país que prospera, si ese que compra con la tarjeta de crédito no tiene un buen empleo o pierde su empleo, pues va a llegar un momento en que se revienta, porque no va a tener con qué pagar la tarjeta de crédito. Miren, cuando empezó esto de la apertura, yo advertí, César Gaviria, van a destruir el país. No, senador, es que usted no entiende nada. Esto con deuda externa, uno consigue plata prestada en el exterior, hay plata de todas. Bueno, hoy Colombia está debiendo 160.000 millones de dólares. ¿Y qué? ¿Se desarrolló el país? No se desarrolló, y estamos en el peor de los mundos, porque es que llegó la hora de pagar. Y entonces, para poder pagar hay que quitarle la comida de la boca a los colombianos, porque alguien tiene que pagar. Eso no es que sale del cielo, viene un ángel y paga la deuda de Colombia, somos nosotros. Entonces, todo esto, le quiero insistir, Miller, ya está inventado. Yo estudio la economía muy en serio, porque un país que no tiene economía no tiene nada, ¿sí? Y estamos gobernados por unas minorías profundamente reaccionarias, que no quieren a su país, que no quieren desarrollarlo, y como a ellos les va bien, entonces les parece que al país le va de maravillas, y resulta que no es así. Ahí están las cifras. Bueno, ahí está el paro nacional como una expresión primero que todo, Miller, del sufrimiento ciudadano. A mí alguien me dijo, es que yo esos paros no, yo estoy por los paros civilizados y pacíficos y democráticos.
eso es obvio que debe ser así, pero además piense en esto, ¿cuánto sufrimiento hay detrás de la gente que sale a protestar? O sea, a nadie le gusta salir a una movilización si las cosas le están funcionando, pero es que cuánto es el sufrimiento que hay. ¿Qué futuro tienen los jóvenes de Colombia? Ninguno, no tienen futuro, están condenados a ser tan pobres como sus padres, y miran hacia sus padres ancianos, sin una pensión, en la miseria y en el hambre, y entonces dicen, y yo voy para esto mismo. Pues claro, la gente se irrita y se molesta y sale a reclamar. Y ellos ven el futuro en el exterior. Claro. No sé si sea lo ideal. No, malísimo, porque mire, no. mire, la principal riqueza de una sociedad es la gente. El trabajo es la fuente de toda riqueza. Cuando usted mire la próxima vez las pirámides de Egipto, diga cuánto trabajo hay ahí. Cuando usted mire un celular, diga cuánto trabajo hay ahí. Todo el progreso de la humanidad es trabajo, de los países y de las personas y de las familias. Entonces, cuando un país coge a su gente joven, llena de vida, inteligente, algunos estudiados, bien estudiados, y los manda para el exterior, se está desempobreciendo. Se está desempobreciendo. Cuando en Colombia se van 5 millones de personas al exterior, estamos teniendo 5 millones menos de compradores, porque es que la economía funciona sobre la base de los compradores. Entonces aquí si hay una prueba del crimen de cómo se gobierna Colombia, es que estamos en manos de una élite que le importa un pepino que la gente se vaya. Mire, a mí me tocó hoy, recién llegado al Senado, al gerente de la Junta Directiva del Banco de la República. En ese momento se estaba yendo gente de Colombia, pero por montañas, y el tipo diciendo con todo cinismo que eso era muy positivo para Colombia. Si ustedes miran los países desarrollados, Alemania, Francia, Japón, son muy poquitos los ciudadanos de esos países que salen. No, pues si están muy bien allá, ¿por qué se van ahí? Se van unos poquitos. Generalmente salen para dirigir compañías multinacionales. Claro, se vienen acá, esas exprimirnos. Acá vemos sí. Los gerentes de las compañías multinacionales, la mayoría son de Argentina, Chile, antes de Venezuela y muchos de Europa. Claro. Colombianos muy pocos. Hace poco vimos la llegada a Marte de la cápsula y varios colombianos estaban trabajando en la NASA. O sea, Colombia tiene la capacidad. Claro, nuestra gente es de primerísima calidad. Mire, yo le doy este dato. En el único país del mundo donde los colombianos no tienen empleo, ¿saben cómo se llama? Colombia. Esto es una cosa que es dolorosa, pero es cierta. Pero además con esto, la fama de buenos trabajadores que tenemos los colombianos en el exterior es toda. Usted dice en España, en Francia, en Estados Unidos, yo soy colombiano, y el gringo o el francés, el español le dice buenos trabajadores, y se está refiriendo a los asalariados y a los empresarios, porque hay mucho empresario en esos países que es de origen colombiano. Es así, todo esto que yo estoy diciendo es la realidad. En estos días salió el gerente del banco en Brasil, banco, no recuerdo el nombre, que es un colombiano y ahora es uno de los que tiene más dinero acá de los colombianos, pero lo hizo en el exterior, en un banco de Brasil. Señor senador Jorge Enrique Robledo, alguien de la coalición salió con la idea de que la Procuraduría se debería acabar. ¿Usted qué opina de esa posición? Se debería, no había oído esa propuesta, pues habría que oír con más detalle qué es lo que proponen, pero en principio no me suena. Yo lo que sí propusimos en la bancada de la oposición estos días, y llama la atención que los medios lo hayan resaltado, propusimos esto: un cambio constitucional. Ahí se está tramitando en la comisión primera. Primero, Contralor, Procurador y Fiscal no podrán ser candidatos a la presidencia ni en el periodo siguiente a su nombramiento, sino después. O sea, alargar el tiempo en que puedan ser candidatos a la presidencia para que no tengan la tentación de utilizar sus cargos, Miller, como un martillo para hacer política. Eso es una cosa de mucho signo democrático, muy bien planteada. Me imagino que no nos la irán a aprobar porque aquí gobiernan todo al revés. Y lo otro que propusimos es esto: que al fiscal general de la nación, cuando delinca, cuando tenga acusaciones, eso no se empiece a tramitar en la comisión de acusaciones como hoy es, porque ahí no son capaces de juzgarlo, sino que vaya directamente a la Corte Suprema de Justicia. O sea, Colombia no puede seguir teniendo fiscales que son intocables. O sea, fiscales que pueden proceder de mala fe, delinquir, violar la ley, atropellar, y nadie los juzgue. Yo no estoy diciendo que no haya justicia, o sea, lo que estoy diciendo es que haya justicia,
Porque la comisión de acusaciones es una comisión de congresistas que le tienen al fiscal miedo. Ahí nadie se atreve a tocarle las barbas, porque el fiscal los masacra con su poder en la fiscalía. Esta es una reforma muy democrática, muy profunda, que esté seguro que por supuesto no me la van a aprobar. No la van a aprobar porque ellos están felices allá en las mayorías en el Congreso del duquismo, teniendo de compinches al procurador, al contralor, al fiscal y ese tipo de cosas. Cuando usted hablaba al comienzo del programa de reporte especial, hablaba de unos casos de corrupción y en otros lados le he leído que la gente está concentrada con el escándalo de los centros poblados y el Ministerio de las TIC, pero que hay unos más grandes como el de Electricaribe. ¿Exactamente a qué se refiere? Mire, sobre eso es esto. Este es un debate que llevo año y medio hablando de esto. La historia es esta. Electricaribe venía funcionando mal, quedó bajo el control del gobierno y el gobierno, en vez de quedarse con ella, que es lo que ha debido hacer, decidió venderla. Partió a Electricaribe en 2 pedazos, ¿sí? Y la vendieron. La primera cosa que yo denuncié cuando eso ocurrió fue que el presidente Duque decidió que el precio de venta de esas 2 empresas en las que partió Electricaribe era secreto. Oye, pero ¿por qué va a ser secreto? ¿Por qué están ocultando eso? Bueno, sigue siendo secreto, que ya es una cosa de origen, o sea, el secreto es la base de la corrupción. Sin embargo, nosotros terminamos sabiendo, porque se filtró la información y tenemos la prueba de que el señor Ríos Velilla pagó por aire, que es el pedazo que se quedó, el pedazo de Barranquilla, del Atlántico, de un pedazo de la costa, pagó 285 mil millones, 285 mil millones. Y hace unos meses el gobierno dijo que eso valía 2.4 billones. Hágame el favor. Les vendieron a estos tipos en 285 mil millones una cosa que valía 2.4 billones. Ahí es donde uno entiende por qué Duque ocultó esa cifra. Pero eso no es todo. Les están garantizando unas utilidades tan altas que estos tipos van a liberar su inversión, van a pagar toda su inversión en un año, Miller. Pero ¿sabe a costa de qué? De subir las tarifas de la electricidad en 53%, 53%, para enriquecer a un personaje. Esto es mucho torcido y eso sigue secreto. 53% significa que si yo estoy pagando normalmente 100 mil pesos, para ponerlo así facilito, voy a empezar a pagar 153 mil. Así es. Y entonces, como son mañosos, ¿sabe qué hicieron? Que esa alza no se las meten de un tiro todas, sino que se las van metiendo mes por mes. Pero es ¿para qué? Para anestesiar a la gente y clavársela de todos modos. Bueno, ese es el país y este tema no se trata en los grandes medios de comunicación. Yo he hablado por lo menos en 3 debates en la Comisión Quinta al respecto y esto no se reseña y esto no dice nada. Y así pues por supuesto que es imposible que el país prospere, es que no pueden seguir gobernando para una rosca minoritaria mientras a la gente le hacen un daño de este tamaño. Y ojo con esto, esa encarecida de las tarifas golpea a las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas, o sea que golpea el empleo nacional, golpea el empleo nacional. Entonces, pues bueno, ¿cómo va a prosperar un país en estas circunstancias? Acá ya le tengo el dato más específico es la propuesta de Juan Manuel Galán. Dice que hay que acabar con las contralorías y procuradurías regionales y locales que han pedido recursos, nóminas, más poder y que no han combatido la corrupción. Pero bueno, pero entonces ahí hay una precisión que es interesante. Sí. Ahí hasta donde entiendo, él no está proponiendo acabar con toda la Contraloría y con toda la Procuraduría, sino hay unas que son departamentales. Sobre eso hay un debate, sobre eso hay un debate en Colombia. Yo realmente no comparto esa idea. Yo creo que esas Contralorías pueden quedar funcionando, pero bueno, pero funcionando de otra manera, por supuesto, porque lo cierto es que no están cumpliendo bien con su función. No recuerdo bien de qué departamento es usted, pero usted no es de Bogotá. Me da la tentación de preguntarle si usted considera que este país ha sido manejado muy centralistamente, muy Bogotá y las regiones solamente 3 o 4 departamentos. ¿Usted qué piensa al respecto? Primero le cuento que yo tengo doble regionalidad, porque yo soy entre ibaguereño y manizaleño, ¿cierto? Porque nací y me crié y hice todo mi colegio en Ibagué, quiero muchísimo Ibagué, pero después viví 26 años en Manizales, mis hijos son manizales y entonces también me siento muy manizaleño. Pero bueno, me siento muy colombiano. Ustedes sí saben
que yo a cada sitio de Colombia donde voy le encuentro su gracia. Me encantan los pastusos, los barranquilleros, los santanderianos, todo el mundo me siento muy bien. A ver, esa teoría del centralismo es una teoría, o sea, que tiene esta inconsistencia, Miller. Si yo viera que en Bogotá todo el mundo vive como un príncipe, y en la costa no, y en Santander no, pues uno diría, es que la culpa es del centralismo. Pero es que la pobreza y la miseria de Bogotá, Miller, es escandalosa. Mire usted, yo salgo del Congreso y camino 5 cuadras y quedo en el siglo XIX. Pero en el siglo XIX, sí, o sea, las casas cayéndose, derrumbándose, casas de tapia, la pobreza, la miseria. Entonces yo creo que esa teoría del centralismo es una teoría que han utilizado los malos políticos de las regiones para explicar el subdesarrollo de su región, echándole culpa a los de Bogotá. Okay. Pero además le cuento esto, a los que eligen en Bogotá, los que están en Bogotá, ¿no los eligieron los políticos tradicionales regionales? Pues claro que sí los eligieron, porque al final son el mismo combo. O sea, ese cuento de Bogotá contra Bucaramanga, contra Barranquilla, es un cuento que cuando usted lo disecciona es muy lleno de dudas, porque ¿qué? A Duque no lo eligieron las élites políticas de Bucaramanga y de Barranquilla y de Pasto y de todas partes. Pues claro que sí, sí. Entonces, aquí el problema en ese sentido es más complejo de lo que parece. Si yo le preguntara, senador Robledo, si usted llegara a ser presidente de la República, una sola cosa a la cual se comprometería, ¿cuál es? Bueno, ya mencioné lo de la economía. Yo en eso haría grandes esfuerzos, porque sin eso no hay nada. Pero la otra cosa que ya me comprometo es un enfrentamiento, pero durísimo, con la corrupción y los corruptos. Yo ahí tengo una ventaja, ¿cierto? Es que, o sea, tan poco rabo de paja yo tendré en corrupción, que pude estrellarme al mismo tiempo con el hombre más rico de Colombia y con el fiscal general en el caso de Odebrecht, y no me pudieron tocar por ningún lado. Yo cero rabo de paja, o sea que tengo autoridad moral y política para enfrentar la corrupción de verdad. O sea, el estrellón que van a tener los de la ladronera nacional con mi gobierno va a ser todo. Voy a cambiar unas normas, porque hay que cambiar unas normas, porque han metido la corrupción en las normas, en la ley. Pero lo principal es mi carácter, mi talante. Voy a ser el jefe de un gran comité nacional anticorrupción. Y me voy a rodear de gente que su primer requisito es que son súper honrados, o no los nombro en mi gobierno, con una advertencia: el que se deslice así de grande se va. O sea, en mi gobierno los altos funcionarios tendrán que ser honrados y parecer honrados. O sea, ese cuentico de la señora de las TIC, eso llega a pasar en mi gobierno, no tiene por qué pasar, porque me voy a rodear súper bien rodeado, pero si llegara a pasar, se va a los 5 minutos. Se va a los 5 minutos, porque aquí en mi gobierno va a haber responsabilidades políticas, ¿sí? Y en eso voy a frentear ultra duro. Si este problema de la corrupción no lo arreglamos, no lo enfrentamos, aquí no hay arreglo a nada, entre otras cosas, porque probablemente la parte más perniciosa de la corrupción es que así es como consiguen la plata para robarse las elecciones. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse: ¿por qué en Santander, tan mal gobernado, siempre ganan los mismos? Pues digo en general en la gobernación, para poner ese ejemplo, porque hay excepciones, pero digamos en el caso de la gobernación, ¿por qué ganan los mismos? ¿Por qué ganan esa punta de plata? ¿Por qué en la presidencia de la República en general siempre ganan los mismos? Porque ganan esa punta de plata, o sea, pervirtiendo lo mínimo en democracia que es. Mire, y quienes nos están escuchando, lo mínimo en democracia es que el que gobierna mal, la gente no vuelve a votar por él, ¿cierto? Eso es como lo mínimo. Por eso es que la democracia es atractiva como manera de gobierno, porque entonces, si yo gobierno mal, entonces la gente no vuelve a votar por mí. Pero si yo lo que hago es robarme las elecciones, entonces monto es una pandilla de pillos y con ellos gano una elección, 2 elecciones, 3 elecciones, y todas. Puedo destruir el país y a los pobres los siguen obligando a votar por sus verdugos. Entonces esta lucha anticorrupción es decisiva en la lucha por transformar a Colombia. Sus palabras me suenan muy similares a las del señor Rodolfo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga y está recogiendo firmas por la alcaldía para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Él podría llegar a acercarse a la coalición de la esperanza? Yo tengo la idea de que él está en otro proyecto, ¿sí? Él tiene esa decisión tomada y bueno, pues vamos a competir con ese proyecto, que es un proyecto distinto al que nosotros estamos promoviendo. Senador Jorge Robledo, muchas gracias por su amplia
información, siempre rodeado de cifras, de datos, de números, una memoria extraordinaria. Muchas gracias por habernos acompañado y haber tenido esa bondad. Miller, a usted por su hospitalidad le agradezco muchísimo. A quienes nos han oído mis saludos. 3 ideas. En Colombia hay cosas que funcionan bien, que tenemos que cuidar, pero el país está súper mal, se está hundiendo. Segunda idea, este país sí tiene arreglo, no es verdad que no tenga arreglo, sí tiene arreglo, pero lo tenemos que arreglar entre todos. Y 3, arreglarlo consiste en que luchemos por construir un país donde el sol brille para todas y para todos, no solo para unos pocos. Necesitamos un país democrático, de oportunidades para todos y todas. Nos acompañó en esta ocasión Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Él hace parte de la Coalición de la Esperanza y van a participar en una consulta en las elecciones del Senado de la República en marzo para sacar el candidato que se representaría a la coalición para la presidencia de la República. Muchas gracias por acompañarnos en el reporte especial. Les habló Miller Arévalo. En el próximo programa tendremos un invitado especial. Muchas gracias.